Tadej Pogačar tenía claro que la 19ª etapa de los Alpes iba a ser suya. La última gran batalla de montaña, donde el maillot amarillo debía lucir su poder. Después de haber perdido en Superwagneres ante Thymen Arensman, y en la Col de la Loce frente a Ben O'Connor, el esloveno ya no podía permitirse más tropiezos. Las victorias se le escapaban, y el caníbal de la montaña no está acostumbrado a ceder ni un centímetro de terreno. UAE Team lo había trabajado todo para su victoria, pero otra vez se le escapó de las manos, con Arensman como su mayor amenaza. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? Fueron los músculos de Pogačar los que finalmente cedieron, reflejando la fatiga en su rostro demacrado al llegar al podio. ¿O tal vez el cambio de estrategia de su gran rival, Jonas Vingegaard, tuvo algo que ver? El danés, consciente de que ya no podía recortar los 4,26 minutos que le separaban en la clasificación general, tomó una decisión crucial: no atacar, quedarse a rueda de Pogačar y esperar su oportunidad. Sin embargo, esa táctica tampoco dio frutos. La carrera estalló en la Plagne, a 14 kilómetros de la meta. Pero esta vez, Pogačar no parecía tener la misma fuerza de antaño. Vingegaard estaba pegado a su rueda, resistiendo los ataques, y otros corredores como Florian Lipavsky y Oscar Onley, que se jugaban el tercer puesto del podio, también aguantaban. Pero fue Arensman quien, como en días anteriores, aprovechó la mínima oportunidad para lanzar su ataque. Y entonces, se produjo el giro inesperado. Pogačar no saltó tras él. Ya no parecía el mismo líder incansable que dominaba las montañas. Todo indicaba que se estaba reservando. Pogačar lo intentó nuevamente a 7 kilómetros, pero nada. Esta vez, la montaña no cedería tan fácilmente. Los intentos de superar a Arensman ya no eran los mismos. Ni siquiera al llegar a la pancarta del último kilómetro se vio una chispa de agresividad en el líder. Arensman se mantuvo firme, con Vingegaard y Pogačar pegados a su rueda. El holandés no solo resistió, sino que logró llevarse la victoria, venciendo en una etapa de agonía frente a dos gigantes del ciclismo. El espectáculo fue impresionante, y el danés logró superar al esloveno, aunque solo fuera por unos segundos en la bonificación. Arensman había logrado lo impensable: ganar una etapa de montaña en el Tour de Francia, no solo con Pogačar en la partida, sino también con Vingegaard en su persecución. Fue la primera vez en el Tour que el danés superaba al esloveno en un puerto de montaña, aunque su victoria fue limitada, con solo 2 segundos de bonificación a su favor. Al final, la gran pregunta quedó en el aire. ¿Debería Pogačar haberse defendido más agresivamente? ¿O estaba tan agotado como su rival danés? Ambos corredores daban la sensación de estar en el límite de sus fuerzas. Pero si algo quedó claro en esta etapa, fue que el ciclismo nunca deja de sorprender. Con los 3 primeros clasificados pegados entre sí hasta los últimos metros, parecía que el resultado era incierto. Junto a Pogačar y Vingegaard, el alemán Florian Lipavsky también se unió a la lucha por el podio, aprovechando la oportunidad cuando Onley, el británico que le precedía, se descolgó a 2 kilómetros de la meta. La diferencia entre ellos era de solo 22 segundos al inicio, pero el alemán logró marcar la diferencia en los últimos compases. Este 19º día de montaña no solo estuvo marcado por el rendimiento de los grandes nombres del Tour, sino también por las alteraciones inesperadas en el recorrido. En lugar de la etapa habitual de alta montaña, una circunstancia poco común cambió el curso de los eventos. La presencia de una enfermedad contagiosa en un rebaño bovino en el Col de Saisies llevó a la organización a suprimir un puerto de primera categoría, recortando la etapa en 42 kilómetros. El recorrido reducido, aunque aún desafiante, hizo que los equipos pudieran replantear sus estrategias, y no fue el Visma, sino el UAE Team, quien salió decidido a conquistar la etapa. A pesar de las modificaciones en la etapa, la batalla seguía siendo feroz. El recorrido parecía más corto, más explosivo y, en definitiva, mucho más difícil para los equipos con opciones de disputar la general. Sin embargo, no fue suficiente para frenar el empuje del UAE Team. Aunque el equipo de Pogačar había fracasado en sus intentos previos de asegurarse una victoria, se lanzó nuevamente con toda su fuerza, demostrando que, aunque incluso los más grandes caen, siempre tienen algo que ofrecer hasta el último aliento. Este Tour de Francia, con sus giros inesperados y su lucha sin fin, se aseguraba de ser uno de los más recordados. El final de esta etapa en los Alpes dejó una sensación agridulce para Pogačar. A pesar de sus esfuerzos, la victoria seguía escapándosele. Una victoria que parecía al alcance de su mano, pero que por una razón u otra, se le escurrió entre los dedos. En un Tour de Francia tan exigente, incluso el más fuerte puede caer. La imagen del líder del UAE Team, con el rostro marcado por el cansancio, nos recordó que,
Aunque su físico parece imparable, la fatiga y las circunstancias pueden tener un impacto en la mente y el cuerpo. El podio no fue lo que esperaba, pero el joven esloveno sigue demostrando que la lucha no termina hasta cruzar la línea de meta. Y mientras Pogačar lidió con la frustración de otra etapa perdida, su máximo rival, Jonas Vingegaard, avanzaba con determinación, sin que su rostro reflejara el mismo desgaste. En la guerra psicológica que ambos han librado a lo largo de este Tour, el danés había decidido que su única opción era mantenerse a la rueda del esloveno, sin intentar romper la carrera, sino resistiendo. En los momentos de máxima tensión, Vingegaard mostró una fortaleza mental impresionante, evitando cometer los mismos errores de otros años. Su táctica pasiva, aunque no le permitió avanzar mucho en la general, lo mantenía en la pelea por el podio, al acecho, listo para aprovechar cualquier resquicio que dejara Pogačar. Arensman, con su valentía inesperada, completó una actuación sobresaliente en esta etapa alpina. Su capacidad para mantenerse en el grupo de los favoritos, resistir los ataques y luego lanzar su propio contraataque fue la clave de su victoria. Nadie esperaba que fuera él quien se llevara los honores, pero su determinación, junto a un momento de duda de Pogačar, le permitió conseguir la gloria. En el Tour de Francia, como en cualquier gran carrera, los detalles marcan la diferencia, y esta vez, el detalle fue el momento exacto en que Arensman decidió atacar, aprovechando el desgaste de los favoritos y la tensión de la lucha entre los dos grandes. Con la victoria de Arensman, la lucha por el podio se intensificaba, y no solo entre los dos grandes nombres del Tour. La aparición de Lipakwit y Onley, luchando por el tercer lugar, aportó una nueva dimensión a la batalla. El alemán, en particular, se mostró fuerte, aprovechando la debilidad de Onley para dar un paso adelante en la clasificación. Esta etapa dejó claro que el Tour de Francia no es solo una lucha entre los líderes, sino que cada segundo cuenta, cada movimiento, cada estrategia. El pelotón entero, con sus distintos intereses y aspiraciones, continuaba demostrando que el ciclismo es mucho más que solo una guerra entre dos campeones. Al final, la etapa de montaña número 19 en el Tour de Francia terminó siendo mucho más que solo una lucha por la victoria de etapa. Fue una batalla estratégica, psicológica y física entre los grandes de la carrera. Cada pedalada contó, cada decisión tomada en el momento justo marcó el destino de la jornada. El resultado no fue el esperado para muchos, especialmente para Pogačar, quien, a pesar de ser el líder, no pudo mantener su dominio en esta ocasión. Arensman, Vingegaard y Lipakwit mostraron que, incluso ante los favoritos, siempre hay espacio para el sorpaso, para la sorpresa. El Tour de Francia no perdona. En una carrera donde cada etapa puede cambiar el rumbo, y donde los más grandes se encuentran con sus límites, esta 19ª etapa fue otro recordatorio de que, aunque las victorias se construyen con esfuerzo, también se pierden por momentos de debilidad o error estratégico. Pogačar lo sabe, y seguramente su equipo también. No es el final de la historia, sino solo un capítulo más en la búsqueda de la victoria final. La montaña, con su implacable dureza, continuará siendo su principal rival. Así termina otro día en las altas montañas del Tour de Francia, donde las estrellas del ciclismo se enfrentan a sus propios demonios, luchando no solo contra los rivales, sino contra el tiempo, el desgaste y sus propias fuerzas. La etapa de hoy, con todas sus sorpresas y giros inesperados, solo nos deja una certeza. El Tour de Francia sigue siendo una de las competiciones más impredecibles y emocionantes del deporte. Y aunque los favoritos del pelotón nos muestran su lado más humano, seguimos esperando lo imposible en cada subida, en cada ataque.